La fe que nos sostiene es la que ve al Dios invisible. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Oramos? Nuestro buen Padre y Dios, te damos gracias porque nos permites meditar en tu palabra en esta hora. Te rogamos que derrames sobre nuestros corazones el alimento espiritual que sostiene nuestras almas, tu dirección, tu sabiduría, tu comunión, Señor, y sobre todo, mi Dios, tu presencia. Bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Hoy es jueves 24 de septiembre del 2020. Nuestro tema, la fe que nos sostiene, no es cualquier fe, es la fe que ve, que tiene como firme visión, que tiene como objeto de la fe misma a un Dios que no se ve. Es muy fácil para todo ser humano asumir como fe lo que es invisible. También es fácil para el ser humano, para el corazón del ser humano, no solamente asumir lo que no se ve, sino por ende, muchas veces, lo que no existe. Esa es la clase de fe muerta que nosotros generalmente producimos. Por lo tanto, no es una fe que tiene en su objeto cualquier clase de pensamiento o de idea. Por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré no es una expresión bíblica, pero mucha gente asume que sería una muy buena idea tener un versículo así para ayudarnos a comprender acerca de la ayuda de Dios y la responsabilidad humana. Y sin embargo, esto no aparece en la Escritura. Por ejemplo, otra de las designaciones, nosotros nacimos en cuna cristiana o nosotros somos de cuna cristiana. Una expresión que no existe. Nuestra perspectiva de Dios debe ser a la luz de la Escritura. Cuando nosotros tenemos una expresión de nacimos en cuna cristiana, queremos decir que desde que nosotros nacimos nuestros padres ya eran cristianos, pero eso no nos hace cristianos ni a nosotros, mucho menos a nuestra cuna. Es importante entonces, otra vez, nuestra perspectiva respecto a Dios debe ser clara, descrita, vista, que tú, yo y cualquier persona pueda señalar a la Escritura acerca de la verdad de Dios. Esto traerá como consecuencia que nosotros podamos tener una perspectiva correcta de Dios y de nosotros mismos. Por otro lado, nuestro pasaje nos lleva a considerar dos cosas. Moisés salió 2 veces de Egipto. La primera vez que salió, recordarán, tenía alrededor de 40 años, sale después de haber asesinado a un soldado egipcio, y su salida es apremiante. Por temor, había vergüenza y había humillación. Podríamos pensar, cuando leemos este versículo, por la fe dejó a Egipto. ¿Cómo sabemos que esta vez, esta primera ocasión, Moisés no salió por la fe? No, en realidad salió por piernas, lleno de temor, vergüenza y humillación. Él había asesinado a un militar egipcio. Y aunque Dios permitió que esto sucediera de esta manera, pasó 40 años en el exilio, hasta que Dios se manifestó a él en la zarza y habló a su vida y le dijo lo que debería hacer. Él estaba siendo por Dios tomado para sacar a su pueblo de Egipto. Así que nosotros debemos poner atención en este punto. Cuando Hebreos 11:27 hace referencia a que por la fe dejó a Egipto, no deberíamos pensar que fue la primera vez. Así de fácil nosotros asumimos como fe algo que es invisible o que nosotros damos por hecho, aunque no lo cotejemos con la Escritura. Esto es un grave riesgo para nuestro diario andar. Esto es un peligro para nuestras almas y es el constante tropezadero para la gente que quiere acercarse a Dios, que quiere escuchar a Dios, pero no termina viniendo por la fe a Jesucristo.
Entonces, este versículo nos muestra que Moisés escuchó la voz de Dios y solo con eso él fue sostenido, él fue preservado. Por la fe, lo que Dios le dijo, lo que Dios le enseñó, es lo que condujo a Moisés a dejar Egipto. Este periodo, como sabemos entonces, esta segunda ocasión en la que Moisés sale de Egipto hacia Canaán, hacia la tierra prometida, va a contemplar un periodo, no solamente desde la primera vez que Moisés vuelve a Egipto, confronta al faraón, sino pasan ese periodo de 10 plagas y le lleva hasta el mar rojo, hasta el mar que se abre por la voluntad de Dios. Ese periodo es un periodo que no se cuenta en horas, en días. Hay algunos periodos ahí que deberíamos contemplar como meses quizá. Entonces, Moisés fue sostenido por Dios, por lo que Dios le había dicho a Moisés. Nosotros entonces tenemos en este ejemplo la responsabilidad de cotejar nuestra vida con su palabra, no al revés. No tomamos la Biblia y tratamos de cotejar aplicando cualquier clase de distracción o de desviación por medio de la ley, que en este caso sería nuestra vida, a la palabra de Dios. No, traemos nuestra vida, la ponemos a la palabra de Dios, la descubrimos ante la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a ser la que va a guiarnos. Es bien diferente. Lo digo de una forma concreta. No puedo traer la Biblia y tratarla de empatar con mis experiencias. Tengo que llevar mi vida y buscar en la palabra cuáles son estas experiencias en mi vida, porque de otra manera yo voy a tener un concepto errado y perdido. De otra manera, ¿cómo seré sostenido? Bueno, solamente con su palabra. En segundo lugar, la palabra de Dios sostuvo a Moisés, y ya hablábamos acerca de este periodo, de entre las plagas y frente al mar rojo, el mar que fue abierto. Esto nos lleva a considerar que debemos mantenernos atentos a la palabra de Dios y ser pacientes, principalmente en los tiempos difíciles. Es fácil tener ánimo y ser fieles cuando estamos en tiempos sencillos o cómodos, mientras tenemos todos los medios, mientras tenemos todas las circunstancias a favor y no hay más que hacer un pequeño esfuerzo. Pero cuando viene la prueba, la dificultad, cuando la dificultad se torna tan desgastante, es cuando mayor atención debemos poner en la palabra de Dios. Y esto nos conduce al tercer punto. Pongamos adrede nuestra vista en la palabra de Dios. Pongamos adrede nuestra vista, nuestra atención en la palabra de Dios. Esto implica el hecho de que tenemos que forzarnos a este hecho. Yo sé que algunos dirán que es mejor hacerlo de corazón. Le diré una cosa. La palabra nunca contempla la obediencia a Dios de corazón. Primero, la contempla en una demanda de obediencia. Algunos dirán, pero es que es mejor hacerlo de corazón. A los ojos de la palabra de Dios, lo correcto es obedecer. Lo sientas o no, la palabra de Dios nos demanda obediencia. Muchas veces obedecemos y de corazón estamos tan de acuerdo con la palabra de Dios. Generalmente eso va de acuerdo cuando es fácil la obediencia, pero cuando es difícil, cuando somos probados, cuando somos confrontados con nuestro pecado, incluso avergonzados, ahí nosotros pensamos, bueno, mejor no lo hago porque no siento hacerlo de corazón. La palabra de Dios dice que tenemos que buscar su voluntad, su dirección, su sabiduría, y esto debemos hacer. ¿Qué fue lo que sostuvo a este hombre de Dios, a Moisés? Dice que por la fe, él obedeció a dejar Egipto.
aun a sabiendas de que Faraón el rey podía acabar con él y con el pueblo de Israel. De hecho, fueron en la dirección de sus jornadas hacia el mar Rojo, que fue abierto delante del pueblo de Israel, pero lo que podemos ver en el relato es que Moisés se para delante de esta porción de aguas, de este cuerpo de aguas, porque Faraón y sus soldados ya estaban prácticamente pisando sus talones. Y si no es por la providencia gloriosa y el poder de Dios ahí levantando una columna de fuego, seguramente hubiera dado tiempo bastante a Faraón de llegar y hacer gran daño y dar gran mortandad al pueblo. Pero ¿por qué causa Moisés no tuvo temor? Bueno, porque estaba viendo a ese Dios invisible. ¿Qué significa esto? Pues confiando en su palabra. Nosotros debemos poner adrede nuestra vista, nuestra atención, nuestro entendimiento a su palabra. Esto requerirá que seamos constantes, que seamos fieles, que tengamos un esfuerzo y que ese esfuerzo sea permanente, sea un esfuerzo sostenido. ¿Por qué? Porque su instrucción para nosotros es el alimento, es nuestro respirar. Descubrirás que en la obediencia hay vida, gracia y paz. No en cómo te sientes, sino en la obediencia. ¿Cuántas veces hemos sido estorbados por el enemigo de nuestras almas, llevándonos a este razonamiento? Pero no lo sientes, no seas hipócrita. Asumiendo con esta acusación que nosotros mismos no somos hipócritas y deberíamos más bien guardar nuestra honra, aunque desobedezcamos a Dios, guardar nuestro propio amor, aunque desobedezcamos a Dios, guardar nuestra propia legitimidad, aunque desobedezcamos a Dios. Bueno, para que nosotros no tengamos ningún conflicto con eso, hipócritas somos todos. Hipócritas somos todos, la gran mayoría del tiempo. Se demanda que seamos obedientes. Él puede sanar la hipocresía, pero no va a pasar por alto el pecado de la desobediencia. Entonces, necesitamos colocar nuestros ojos, nuestra vista de fe en nuestro Dios. Necesitamos a Cristo, necesitamos su palabra y roguemos a Dios que eso obtengamos de Él cuando le buscamos. Leamos con atención la palabra, leamos con atención lo que Dios instruye. Nos va a dar valor, fuerza, no solamente dirección, sino también entendimiento. Nos va a permitir obedecer y mirar la victoria que Dios nos da en Cristo Jesús, porque estamos mirando por la palabra de Dios aquel Dios invisible y estamos caminando como a Dios agrada. ¿Oramos? Nuestro buen Señor, nuestro buen Dios, te pedimos, Señor, nuevamente, que derrames tu sabiduría y tu palabra en nuestros corazones, sin la cual, Señor, nuestras mentes divagan y nuestras almas, Señor, tienen hambre. Te rogamos que bendigas tu palabra en nuestros corazones, que nos des entendimiento, Señor, te lo suplicamos en el nombre de tu amado Hijo, tu eterno Hijo Jesucristo. Amén.